En esta sesión entonces vamos a construir los Vs para el libro, para uno de los libros que hemos construido previamente. Lo que tenemos que empezar a entender es cómo se desenvuelven los objetos tridimensionales sobre el espacio bidimensional. Para eso voy a utilizar inicialmente un cubo, que es la referencia que iniciamos al trabajar para construir este objeto. Voy a decirle Shift A, Mesh y cubo, que lo voy a decir que sea de unos 10 centímetros más o menos, y nos vamos a enfocar un momento con este objeto. El cubo, como una forma geométrica, una primitiva geométrica, tiene coordenadas de mapeo, que es lo que tenemos que construir con los V, las coordenadas de mapeo, de manera predeterminada. Lo mismo o de igual manera lo tienen los cilindros, las esferas, o en general cualquier primitiva que venga con cada software tridimensional. El cubo es tal vez de las más simples, y si en este momento le decimos que adicione algunos de los materiales checker que tenemos construidos, pues automáticamente tendremos el desenvolvimiento de la forma. Si lo ven, tenemos los cuadros o la proyección básicamente de la imagen de inspección de manera acorde a lo que tenemos acá, un cubo y sus diferentes caras. Y si lo queremos ver dentro del espacio bidimensional de las Vs, vamos a entrar al modo de edición, seleccionar alguna de las caras para seleccionar todo el objeto, y con esto podríamos ver el desenvolvimiento dentro de la vista de los Vs. Como ven, esta vista ya desenvuelve el objeto y lo hace de una manera particular. A esto se le conoce como un desarrollo geométrico. Si buscamos información acerca del desarrollo geométrico del cubo sobre la internet, lo que vamos a ver es la misma estructura que Blender está construyendo para nosotros. Los desarrollos geométricos son esas construcciones bidimensionales que se definieron para establecer o desenvolver las formas tridimensionales, y de esa manera poder construirlas en el espacio tridimensional o en el espacio bidimensional. Sin embargo, hay una particularidad cuando se utilizan formas geométricas estándar o primitivas como este cubo, y es que las líneas de corte o las costuras, que es el término que se utiliza, no se definen dentro del objeto en particular. Automáticamente Blender en este caso hace el desenvolvimiento de la forma como si esas guías de corte o esas costuras estuvieran definidas, pero no es así. En diseño de modas entonces se utilizan este tipo de terminologías que son los seams o las costuras. Cada una de las islas, que es como se le conoce a cada uno de los retazos de tela que se generan, se construye con una serie de seams o costuras que de manera unificada con las demás islas es lo que va a permitir construir al final la prenda de vestir y por lo tanto el objeto tridimensional. Esas seams o costuras entonces vamos a definirlas dentro del cubo para tener clara cuál es la idea en que podríamos empezar a desenvolver el libro o las formas basadas en una caja. Para establecer las costuras o las guías de corte, lo que tenemos que hacer es tener seleccionado el modo de selección de los edges, porque son los edges los que vamos a identificar como guías de corte o como costuras. Para el caso del cubo, para el desenvolvimiento, ya que tenemos claro cuál es el desarrollo geométrico, entonces lo que tenemos que definir son las siguientes líneas de corte. No importa el orden realmente, simplemente necesitamos es que las guías de corte establezcan la figura similar al desarrollo geométrico que estábamos viendo. Voy a seleccionar esta y esta de aquí abajo, y en el lado contrario las mismas tres, y aquí en la parte superior esto. Porque así esto se identifica de la siguiente manera. Entonces la cara superior tiene tres cortes o tres costuras, lo que significa que ahí se va a cortar o se va a separar de las caras laterales y de la cara que acá tenemos en la parte posterior. En cambio, con la cara frontal, para este caso, veríamos que solo hay un doblez. De igual manera con los laterales, la frontal simplemente hay un doblez, no hay un corte como tal. Y con la cara inferior también habrá solamente un doblez. Y en el caso de la cara inferior simplemente tiene un doblez con la cara posterior. Con eso entonces estos cortes nos van a definir la imagen similar a lo que teníamos de acuerdo al desarrollo geométrico. Cuando tenemos los edges seleccionados que vamos a utilizar como costuras, vamos al menú del UV y le decimos que marque las costuras, que marque cada uno de esos edges que tenemos seleccionados como si fuera una costura. Al decirle Mark Seam, lo que vemos es que tenemos una pequeña ayuda visual. Los edges seleccionados se ponen un poquito más gruesos en ese color naranja fuerte.
y eso establece las costuras. Con esas guías de corte ya definidas, ahora sí podemos seleccionar los polígonos. Por eso presiono A. Y teniendo todos los polígonos seleccionados, vamos nuevamente al menú del UV y seleccionamos la primera opción, que es el Unwrap, desenvolver. Cuando damos clic, noten que ahora tenemos la misma estructura. Obviamente no es idéntica, porque las guías de corte las colocamos en otra posición diferente. Pero tenemos nuevamente el resultado del desarrollo geométrico del cubo. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces para el libro tendremos que hacer lo mismo. Recuerden, el libro está basado en una caja, por lo tanto lo que tenemos que hacer ahora es establecer las costuras, donde queremos que estén esas guías de corte, donde queremos que simplemente se hagan dobleces para el desenvolvimiento, y de esa manera generar el mapa de coordenadas bidimensional. Voy a eliminar entonces este cubo que ya no nos sirve y nos vamos a centrar dentro del objeto que vamos a trabajar. Por lo tanto, vamos a hacerlo por partes. Entonces en inicio vamos a hacer las portadas. Voy a ocultar los dos objetos con los que no vamos a trabajar y vamos a empezar a establecer las seams o las costuras en la posición que deberían ir. Entonces en un análisis simple, recuerden, esto es básicamente un cubo, por lo tanto la portada debería ir en doblez con el lomo y el lomo debería ir en doblez con la tapa posterior. Para los laterales, entonces en la portada debería estar en doblez con los laterales y la parte inferior o la carátula inferior también debería estar en doblez con estos laterales, con el grosor básicamente de las tapas que tenemos aquí. Y obviamente el lomo también debería estar igual, el lomo debería estar en doblez con esta área. Si lo notan, es muy similar al proceso real de cómo se encuadernaría un libro de estas características. Y para las partes internas, entonces vamos a dejar las partes internas o las carátulas internas que se desenvuelvan simplemente por un doblez, donde en la parte superior por doblez se una a la parte del lomo y a la parte de abajo, o de la carátula posterior en su parte interna. Teniendo claro, entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer las costuras, y para eso vamos a ir al modo de edición, seleccionar la herramienta de selección de Edges y vamos a seleccionar los Edges. Algo que deben tener en cuenta es que en este momento, como lo notan, tenemos activado el algoritmo de subdivisiones. No es buena idea hacerlo con el algoritmo de subdivisiones y de hecho con ningún modificador que se tenga. Por lo tanto vamos a ir a los modificadores y voy a desactivar el modificador de subdivisiones. Sin el modificador, entonces ahora sí tenemos claro cuáles son los edges que vamos a trabajar. Entonces voy a seleccionar estas diagonales, que son las que nos van a permitir hacer las costuras y los dobleces correspondientes. Y vamos a seleccionar los loops que nos permiten separar nuevamente la parte inferior o interna de las carátulas de la parte externa. Cuando tenemos entonces la selección de los seams o de las costuras que necesitamos, recuerden, siempre nos aseguramos que sean las que se requieren específicamente. Vamos al menú del UV y simplemente le decimos Mark Seam. Marque los edges nuevamente como si fueran las costuras que vamos a requerir. Mark Seam. Con estas, ahora sí podemos ir a la selección de polígonos, seleccionamos todo el objeto o todos los polígonos. Y con el UV le decimos Unwrap. Noten que automáticamente el Unwrap que tenemos aquí ya corresponde a lo que definimos que debería ser. Tenemos aquí la carátula, el lomo y la carátula o la contracarátula o portada o contraportada. Y aquí tenemos las partes internas. Está bien, pero tenemos un pequeño problema. Y es lo que vemos aquí en la parte de atrás del lomo. Hay unas pequeñas variaciones angulares sobre cada uno de los cuadritos que tenemos allí. Eso significa que hay una distorsión. Y es exactamente lo que estamos viendo dentro del V. Hay unos ángulos que están haciendo que esos cuadros empiecen a distorsionarse. Hay varias herramientas o add-ons o plugins que pueden montar sobre Blender que permite un mejor manejo sobre este tipo de cosas, y es que se manejen rectas.
Y es el problema que tenemos en este momento. Nosotros, como seres humanos, entendemos que esto es una recta, pero obviamente el cálculo que necesita hacer un software tridimensional para entender que hay ese tipo de rectas lo hace por medio de ángulos o del cálculo de los ángulos que hay entre cada uno de los polígonos. Cuando le decimos unwrap, en la parte inferior tenemos las opciones del unwrap y noten que el método que está utilizando es el que está basado en ángulos. Eso lo hace así. Entonces cada uno de los ángulos que diferencian una cara de la otra es lo que va a utilizar como el parámetro para hacer el desenvolvimiento. Para entonces corregir este pequeño error que se tiene aquí, que es bastante simple y que es bastante simple de manejar porque es una forma básica basada en un cubo, lo que tenemos que hacer es que en el método cambiamos el método que es el angle based por el conformal. Cuando le decimos conformal, noten que las rectas se respetan de mejor manera y los cuadritos ya aparecen un poco mejor. En inicio, como vemos, entonces el unwrap o el desenvolvimiento está bien. Recuerden que no hay un desenvolvimiento exacto o perfecto que se podría llegar a tener, mucho menos cuando se están utilizando algoritmos de subdivisión, que recuerden va a ser variaciones sobre las curvaturas que existen entre los diferentes polígonos o caras. En este caso entonces conformal nos da una mejor distribución de los polígonos que necesitamos y que es suficiente para las carátulas del libro. Por último, debemos entender que cada una de estas islas que tenemos acá en el V, o aquí en la vista de los V, tenemos la propia selección de subobjetos, muy similar a lo que tenemos en una vista tradicional, donde tenemos vértices, edges y caras o polígonos. Aquí tenemos una extensión particular que se llama el Island. Esto nos permite seleccionar las islas completas. Noten que las islas en este caso están casi que pegadas una a la otra. Y esa separación es extremadamente útil cuando se están pintando las texturas y también cuando se está optimizando el espacio que tenemos acá. Este cuadro debería estar dentro de lo posible lo más lleno que se pueda. Usualmente lo que se haría para este caso es que en procesos posteriores utilizaríamos todos los objetos, incluyendo las páginas y las esquinas que habíamos construido previamente, para hacer un solo empaquetado dentro de este V. Por ahora está bien, pero lo que quiero que entiendan es esa separación que se tiene ahí. Si ustedes llegan a un acuerdo con los artistas que van a hacer las texturas, usualmente les van a pedir cierto espacio para que haya un margen de error entre cada una de las islas. Esas islas entonces las podemos, o el espacio entre las islas lo manejamos de la siguiente manera. Cuando le decimos que haga el V, aquí dentro de las opciones del unwrap, en la parte inferior tenemos el margin. Ese margen es la distancia básicamente que se va a mantener para cada una de las islas. Ahorita está en 0,0001, así que podríamos subir un poco más la distancia para tener un espacio de referencia para que los artistas que pintan las texturas tengan un manejo un poco más detallado. Recuerden, este espacio no debe ser tan grande y debemos optimizar de mejor manera el espacio o el recuadro que tenemos aquí. En videojuegos y en aplicaciones en tiempo real es extremadamente útil tener muy optimizado el espacio de los V. Y básicamente optimizar ese espacio de los V corresponde a que cada uno de los píxeles que tenemos aquí se use de mejor manera. Voy a guardar entonces una nueva versión para los Vs en este caso, y en la siguiente sesión vamos a trabajar con las páginas y con las esquinas o protectoras que habíamos construido para el modelo.